los anticonceptivos, dados estos riesgos que tienen, ¿verdad? No pueden ser aprobados por la iglesia. El día que la iglesia deje de defender la vida humana en su integridad y hasta su plenitud, es decir, hasta su encuentro con Dios, que es su proyecto, pues ese día la iglesia no tiene sentido aquí en la tierra. Mejor que desaparezca. Sí. Tenemos un vacío de intelectuales realmente católicos en la arena pública. Sí. Y esta es una cosa gravísima, porque todos estos temas, si nosotros tenemos biólogos, médicos, personas que conozcan la bioética, intelectuales que se puedan poner al tú por tú con los otros intelectuales, Sí. ¿verdad? En la arena pública, quiero decir, las universidades, los medios de comunicación, Los foros, el Congreso mismo. el Congreso, en fin, los legisladores, en fin. Entonces, otro sería el cantar. En ese tipo de casos específicos no se justificaría el uso de algún anticonceptivo. No, en ningún caso se justifica, porque lo que hace falta es una educación. Hay muchos factores, no solamente el hecho de educar a la mujer. Sí. Hay que educar al hombre. Sí. Hay que educar al hombre. Fíjate, ¿cuántas concepciones no se dan cuando el hombre llega alcoholizado? Sí, claro. Y forza a la mujer a tener intimidad sexual, y a la esposa la viola prácticamente. Sí. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de estos conversatorios que cada semana tenemos para todos ustedes. Bienvenido, padre. ¿Cómo se encuentra? Gracias, gracias. ¿Cómo ha estado de salud últimamente? Bueno, sobreviviendo. Llega un momento de la vida en que se sobrevive solamente. Hemos leído muchos comentarios positivos de todas las personas que nos ven, que nos siguen en redes sociales, en YouTube, en Facebook, y pues les agradecemos a todos sus comentarios y que nos compartan para poder llegar a más personas que nos ven. Lo hacemos con mucho gusto, con el ánimo de ofrecer una luz a las familias y a las personas que viven situaciones bien complejas en los hogares. Tanto el Padre Santiago como yo somos testigos de los grandes dramas que las personas viven de la puerta de su casa hacia adentro y hacia afuera también. Sí, efectivamente. Uno de los temas que un tema que vamos a abordar hoy, y que es un tema un tanto controvertido y sobre todo difícil de entender y más que nada de vivir para los jóvenes y los adolescentes, es el uso de que la iglesia está en contra de los preservativos, en contra de los anticonceptivos específicamente. Sí. Y queremos abordar el tema de los anticonceptivos, porque la iglesia, desde una opinión muy personal, a mí me pareciera que a la iglesia le hace falta un poquito como abrirse a una mirada mucho más analítica, mucho más profunda del estudio, y ver no tanto con una actitud de condena hacia los anticonceptivos, sino un poquito más abierta. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, mira, ay, no está fácil. El tema de los anticonceptivos y la negación de la iglesia para aceptarlos, primeramente es porque la mayoría no son anticonceptivos. O sea, la palabra anticonceptivos es una palabra que se ha usado para referirnos así de una manera un poco genérica, pues a todos los caminos que hay para interrumpir una concepción o para evitarla. Pero hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Una cosa es interrumpir y otra cosa es evitar una concepción.
¿verdad? Interrumpir, quiero decir, una concepción ya en camino. O evitar una concepción. En realidad, pues todos los anticonceptivos son parte de la industria de la sexualidad, que por un lado promueve la promiscuidad sexual y las prácticas no humanas, porque realmente no son actos humanos, son actos más bien del animal, no del ser humano como tal, ¿verdad? Entonces, ahí hay un gran problema. Mira, por ejemplo, el condón sí es un anticonceptivo porque evita una concepción. Sí. O sea, evita la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide, el contacto. Evita el contacto. Sí. Evita el contacto. Cuando se usa bien y cuando es un condón confiable. Porque tenemos una serie enorme de condones. Algunos de ellos no son muy confiables porque se les permea el semen. Sí. Y entonces puede haber el peligro de una concepción. Sí. ¿Verdad? Pero digamos, hablando de los condones, pues sí, ese pudiera ser un anticonceptivo, es decir, una forma de evitar una concepción. Por supuesto, estando las condiciones básicas, que la mujer esté en su periodo de ovulación, en fin, ¿no? El otro es el DIU. El DIU parece que fuera un anticonceptivo, pero en realidad puede funcionar como un abortivo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el DIU es ese aparatito que les ponen a las mujeres como un resortito, ¿verdad? Y ese funciona generando un esfuerzo del cuerpo de la mujer de eliminarlo, porque es un cuerpo extraño. Sí. Entonces, la mujer está tratando de eliminarlo. Pero en lugar de eliminar el DIU, que está bien colocado, ¿verdad? Elimina seres humanos recién concebidos. Entonces, eso está medio raro ahí, ¿no? Y bueno, están otras cosas de las mujeres, las espumas, los lavados, en fin, muchas cosas. Pero la idea principal es cómo funciona esto. En primer lugar, es un método mecánico, funciona realmente para evitar una concepción o para interrumpir la vida que ya está en proceso, para eliminar la vida que ya está en proceso. Entonces, esa es una cosa que de la que la iglesia es muy consciente, ¿verdad? La otra cosa, los métodos químicos, pues alteran el funcionamiento hormonal de la mujer. De la mujer, sus periodos de ovulación, sus hormonas, en fin, una serie de cosas. Altera el funcionamiento. Ahora, cuando tú estás alterando de una manera frecuente un funcionamiento natural que está saludable, acabas por trastornarlo. Por eso incluso los médicos, cuando te empiezan a dar a ti anticonceptivos, te dicen venga para revisarla cada tanto tiempo, para esto, para lo otro, porque puede haber procesos que están alterando el funcionamiento de la mujer y la están dañando. De hecho, hay mujeres que usaron los anticonceptivos por periodos largos de 5 o 10 años y cuando quisieron tener un bebé ya no pudieron tener un bebé porque su funcionamiento ya estaba bastante alterado. Sí. ¿Ya? O tuvieron problemas con concepciones, con problemas defectuosos o qué sé yo, ¿no? En fin, que es los anticonceptivos, hablando en general, pues alteran un funcionamiento normal saludable. Sí. Y acaban causando, por ejemplo, el DIU puede causarle un cáncer a la señora. Puede causarle problemas graves de infecciones y de cosas. El mismo condón puede causarle irritación y puede causarle a infecciones a la mujer.
Entonces, pues, ¿a cuál le vamos? ¿Por qué es tan malo el pinto como el colorado? Los anticonceptivos químicos, todos los fármacos, y los anticonceptivos mecánicos, ¿verdad? Entonces, la iglesia, ante esas perspectivas, no puede aliarse con ningún factor que dañe o que quite la vida a un ser humano. Porque la base fundamental de la ética es la vida misma. Sí. La preservación de la vida. La preservación, el florecimiento y el llevar a la vida a su plenitud. De tal manera que en este criterio, todo lo que ayuda a realizar la vida llevándola hasta su plenitud es bueno. Y todo lo que le estorba o la daña o la interrumpe o acaba con ella es malo. Sí. Por cualquier lado que le busques, llámale pena de muerte, llámale eutanasia, llámale cualquier cosa. Entonces, los anticonceptivos, dados estos riesgos que tienen, ¿verdad? No pueden ser aprobados por la iglesia. El día que la iglesia deje de defender la vida humana en su integridad y hasta su plenitud, es decir, hasta su encuentro con Dios, que es su proyecto, pues ese día la iglesia no tiene sentido aquí en la tierra. Mejor que desaparezca. Sí. Mejor que desaparezca. Entonces, a mí me parece una obligación de la iglesia educar al pueblo de Dios y a la humanidad entera en todas estas cosas. Pero ¿no le parece que ya se le salió de las manos? Bueno, mira. Porque mire, por ejemplo, estadísticamente, vamos a la estadística en México. Estadísticamente en los últimos censos, el 70 y tantos % de la población mexicana se dice católica y profesa la religión católica. Bueno. Pero ya en la práctica, en la vida cotidiana, de ese porcentaje, mi pregunta es ¿qué porcentaje de personas viven auténticamente los principios morales, al menos en ese aspecto de moral sexual? Sí, fíjate que han pasado muchos fenómenos en la iglesia. En primer lugar, tenemos un vacío de intelectuales realmente católicos en la arena pública. Sí. Y esta es una cosa gravísima, porque todos estos temas, si nosotros tenemos biólogos, médicos, personas que conozcan la bioética, intelectuales que se puedan poner al tú por tú con los otros intelectuales, sí, ¿verdad? En la arena pública, quiero decir, las universidades, los medios de comunicación, los foros, el Congreso mismo. El Congreso, en fin, los legisladores, en fin. Entonces, otros sería el cantar. Pero lamentablemente nos hemos ido empobreciendo en este renglón de tener así en los foros públicos intelectuales auténticamente católicos y formados. Porque si estamos hablando de una persona que te va a hablar de los anticonceptivos, bueno, pues que sea un médico que conoce a fondo las implicaciones éticas, las implicaciones que tienen para las personas en su vida personal, emocional, familiar, en fin, todas estas cosas. Sí. Pero si no tenemos esos intelectuales, pues estamos perdiendo la batalla, porque cuando vienen los que hacen, por ejemplo, los que elaboran los programas de educación en las escuelas, ¿qué clase de personas son? ¿Qué clase de formación tienen? ¿Hay en ellos una formación ética seria, profunda? ¿Hay en ellos una formación incluso biológica, seria, científica? ¿O de qué se trata? ¿O están solamente recibiendo órdenes de un político que a lo mejor no sabe nada de estas cosas y nomás quiere resolver problemas que tienen una bola de contradicciones? Sí. Mira, vivimos en este sistema nuestro, el sistema capitalista neoliberal, que requiere productores y consumidores. Pues es la base de la economía para que funcione. De la economía. Sin embargo, se está queriendo eliminar a los consumidores. Porque eso es la matanza de los seres humanos en el aborto y todas estas cosas. Entonces, tenemos que empezar a regular desde allí. Se tiene que regular la producción
Y se tiene que regular también los nacimientos. Yo no digo que una mujer tenga hijos como coneja, no. Sí. ¿Por qué? Porque su misma capacidad emocional, intelectual, laboral y todo eso es muy limitada. Sí. Una mujer no puede atender igual a 3 hijos que a 5. Entonces, ¿por qué entonces una mujer tiene 6, 7, 10, 12 hijos como mi madre tuvo, pobrecita? Sí. ¿Verdad? Bueno, por la ignorancia. Por la ignorancia. Y porque, pobre gente, a veces no tiene en su cabeza los recursos como para decir, bueno, ya no quiero otro hijo. ¿Cómo le vamos a hacer para evitar más concepciones? En ese tipo de casos específicos no se justificaría el uso de algún anticonceptivo. No, en ningún caso se justifica, porque lo que hace falta es una educación. Lo que hace falta es una educación que sea respetuosa del ser humano, que sea fiel al ser humano y que se preocupe realmente de llevar la vida humana a su plenitud. Pero, por ejemplo, un médico que se encuentra con una señora en estas condiciones que usted ha señalado, donde tiene una gran cantidad ya de niños y hay una ignorancia, y un médico puede decir, bueno, esta señora en esta etapa de su vida ya es muy difícil educarla o formarla en la disciplina, en la cuestión sexual. Hay muchos factores, no solamente el hecho de educar a la mujer. Sí. Hay que educar al hombre. Sí. Hay que educar al hombre. Fíjate, ¿cuántas concepciones no se dan cuando el hombre llega alcoholizado? Sí, claro. Y forza a la mujer a tener intimidad sexual? Y a la esposa la viola prácticamente. Sí. La viola prácticamente. ¿Ya? Entonces, hay que educar a los dos. Y no solo a los dos. Hay que educar a los jóvenes desde que empiezan a tener la capacidad de entender las cosas. Hay que respetar sus etapas de desarrollo para irles dando la información. Y hay que insistir primero en todos los elementos que se implican en la actividad sexual antes que en la actividad sexual misma biológicamente entendida. Sí. Por ejemplo, estoy entendiendo esto que está usted compartiendo, que tendríamos que hacer un cambio y un replanteamiento para empezar de los entornos en los cuales se promueve, por ejemplo, la práctica de las relaciones. Vamos a poner un caso específico, el tema del carnaval. El tema del carnaval es un ambiente en el que se sobreestimula el aspecto erótico de las personas. Sí, y entonces viene a desembocar en embarazos no deseados, en un libertinaje sexual. Fíjate lo que son las cosas. Nuestros hermanos ausentes, hijos ausentes de Autlán, bienvenidos, ayudan a la economía, en fin, todo eso. Pero suceden muchos casos en los que ellos vienen a desflorar muchachas aquí a Autlán nada más. Y no me refiero a Autlán solamente, el Grullo y todas las partes donde se promueve el alcohol, el sexo, en otras palabras, el desfogue de los instintos, de la parte meramente animal del ser humano, ¿verdad? Entonces, es un tema que, por ejemplo, una parte de la educación, los medios de comunicación social. En primer lugar, hay que detener toda la pornografía, porque la pornografía es una incitación. Es una incitación, una motivación pues tener. Es un estímulo. Fíjate, una vez dijo un señor que no recuerdo, un pene parado es una bomba atómica. En ese sentido de estimulación, en ese sentido de llamamiento a esa práctica, ¿verdad? Entonces, tendríamos que cambiar muchas políticas. La política de los medios de comunicación social tendría que cambiar. Pero es un negocio. Claro. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando del enorme y muy poderoso negocio de la sexualidad, la explotación de la sexualidad. Y ya quisieras, antes se pensaba que de la gente joven, pero no es de la gente joven solamente, es de todo mundo. De la gente joven, de la gente madura, de la gente casada, de la gente no casada.
hasta de los ancianos. Mira, ahorita que estaba hablando de esto, hay ancianos, te estoy hablando ya 80, 85 años, qué sé yo, que no pueden ya tener una relación sexual normal, pero se les incita a buscar mujeres que los manipulen y que los lleven a tener la gratificación y les sacan su dinero, los explotan y hacen lo que ellas quieren con ellos, pero ellos es parte de sus hábitos y es parte de su ideología, de su mentalidad, que ellos creen que si ya no pueden tener una relación sexual, entonces ya no son hombres o ya no tienen valor como esposos o qué sé yo. Pues concepciones todas equivocadas. Todas ideas reduccionistas de la sexualidad. Sí. Y definitivamente erróneas, equivocadas, ¿verdad? La sexualidad tiene sus ciclos, tiene sus periodos. Está presente en nosotros desde la concepción. Ya a los pocos días de haber sido concebida una persona, pues ya está la X y Y de los cromosomas y todo ese tipo de cosas, que ya deciden una cosa u otra. Y luego ya está la epigenética diciéndonos estos elementos del medio ambiente pueden modificar esas cosas, pueden, en fin, las orientaciones sexuales y todo eso. Pero esas son mentalidades viejas, erróneas, que a veces se toman como normales. Es más, hay muchos hombres casados, por ejemplo, que piensan que es muy normal que un hombre casado, tanto en tanto, sea infiel a su mujer, sexualmente hablando. Ahora, lamentablemente, también hay mujeres que piensan que si el marido les falló, pues ellas tienen derecho a fallarle. A vengarse. Un error muy grande, porque la falta del marido no se compensa con la falta de la señora. Es como si no saben matemáticas, que 1 más 1 son 2. ¿Y qué es mejor? ¿Que haya un error o que hayan 2? Pues ese tipo de razonamientos tan simples que no hacemos. Padre, cuando una mujer se acerca a usted y le dice que usa anticonceptivos, se acerca en la confesión, por supuesto, porque tiene la conciencia de que eso es pecado, por supuesto, porque si no, no le dijera, ni siquiera confesaría eso. ¿Qué usted le recomienda? ¿Qué le dice? Yo inmediatamente le entrego un folletito con toda la instrucción del método natural para controlar la familia. El método Billings. El método Billings. Y decirle, señora, usted defienda esto porque su cuerpo, su salud está poniéndose en riesgo por algo que no es necesario. El método natural de la planificación de la familia, que ahora son varios, que se le llama el de ovulación, el del termómetro, la temperatura, qué sé yo, pero es lo mismo, es cuidarse en el periodo ovulatorio de no tener relaciones sexuales. Eso es todo. Ahora, formas de conocer si la mujer está en su periodo ovulatorio, bueno, el moco cervical, que las mujeres con 1 mes que se revisen aprenden a reconocerlo. Y más o menos tienen una idea de las fechas en que les viene su moco cervical. Y luego la temperatura basal, que ellas también lo pueden aprender a hacer. Hay un termometrito especial para ese fin. Y ellas durante 1 mes se miden su temperatura y en el tiempo de ovulación su temperatura sube muy poco. Tal vez 1/2 grado, ¿verdad? Pero sube. Entonces ya luego vuelve a su estado normal. Otra cosa es cuando están enfermas de una infección, lo que sea, pues también sube, ¿no? Pero ellas logran aprender cuando su temperatura anda alta porque están ovulando. En fin, lo que te estoy diciendo es que la enseñanza no es una cosa del otro mundo. Una mujer que no fue a la escuela ni la primaria, quiero decir, y que no sabe leer ni escribir, tú le puedes explicar en unas 2, 3 sesiones, junto con el marido, estos métodos naturales para la planificación de su familia. Pero lo más importante es hacerles saber que este método fomenta el diálogo entre ellos, fomenta acciones humanas, no acciones bestiales, animales, sino acciones humanas, es decir, conscientes y libres y responsables.
Esas son las acciones humanas, no los actos del hombre, que son ir al baño y todas esas cosas, las 3C, ¿verdad? Sino un acto humano que debe ser consciente, libre, responsable, con conocimiento de las causas y todas esas cosas, ¿no? Padre, pero sabemos que la información no basta y que una persona que incluso tiene las nociones, la información de cómo funciona el método, requiere también de una educación en la disciplina y en el carácter. La disciplina, pero sobre todo la motivación. Porque una mujer, por ejemplo, puede saber perfectamente cómo funciona y en un momento de efervescencia de calor, emocional, de calor, Fíjate, puede fallar. Fíjate cómo son las cosas. Todos podemos fallar. Porque lamentablemente hay una expresión por ahí muy vulgar que dicen que cuando se te abren las piernas se te cierra la cabeza. Sí. Hablando de las mujeres. En el hombre cuando se te para se te cierra la cabeza. Y ya no piensas en ninguna otra cosa. Se ocupa de un entrenamiento. Pero sobre todo se ocupa de una motivación. De una motivación. Hay que motivar a los seres humanos desde jovencitos a vivir humanamente su sexualidad. Porque el impulso sexual es algo muy intenso y muy fuerte. ¿Sí? Si no fuera así, no hubiera infidelidades, no hubiera embarazos no deseados. Entonces, a mí me parece todo un programa complejo, cómo educar ese impulso sexual desde muy temprana edad. Lo platicamos con el tema de los adolescentes, ¿no? Seguro, Qué difícil es educar el impulso sexual de un adolescente que está con toda la efervescencia y toda la intensidad. Sí, pero somos seres humanos. Solo somos seres humanos. Somos animales, ¿de acuerdo? Tenemos la vida animal y tenemos todos esos impulsos, entre los cuales el sexual es de los más fuertes. Sí. Porque es un impulso de vida. Sí, claro. Es un impulso de vida. Y es necesario y es lo que tú quieras, ¿no? Pero sí podemos nosotros aprender a vivir humanamente nuestra sexualidad. Porque de otra manera nos dañamos a nosotros mismos. Dañamos el mismo proceso de la reproducción de la vida y de la conservación de la vida. Fíjate ahorita, todos los medios que se están usando para controlar la natalidad. Todo ese tema de la ideología sexual, de género, todo ese tema de que es natural la homosexualidad, todos esos temas están relacionados con un esfuerzo de controlar la explosión demográfica. ¿Por qué no usar una educación auténtica, respetuosa del ser humano, fiel al ser humano? ¿Y por qué no empezamos esa inversión que se está haciendo? ¿Por qué no la hacemos bien? ¿Por qué no lo hacemos bien? Por ejemplo, en las escuelas, si se les está enseñando a los muchachos acerca de la sexualidad, ¿por qué no hacerlo completo? Sí. ¿Por qué no hacerlo integral? ¿Por qué no respetar la naturaleza humana de los educandos? Bueno, yo creo que eso a la larga se ahorra más recursos y se resuelve realmente el problema de la explosión demográfica. ¿verdad? Pero nos gustan las soluciones rápidas, fáciles y que den resultados económicos también. A mí me ha tocado conocer de mamás que hablándole a sus hijas sobre el tema de la sexualidad ya cuando están jóvenes, pues le dan el consejo, ¿no? De decir, pues no se te olviden los condones, ¿no? Sí. Más vale una fiesta segura que al rato tu futuro se vaya a ver truncado por una... Son madres irresponsables que empezaron tarde la información sexual acerca de sus hijas. Y madres que no tienen valores éticos en relación de ese tema. Les hace falta información, les hace falta educación a ellas mismas y por supuesto tienen miedo que la muchacha se fue a una fiesta de 15 años y allá con el alcohol y lo que sea, le resulta embarazada al mes de haber ido a la famosa fiesta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si apenas está en la prepa, si no sabe ni limpiarse, si no tiene una profesión y si va a ser un problema para la familia. Y yo no puedo tener aquí criando los nietos
de mi hija, como hacen otras mamás. Sí. Otras mamás más responsables, ¿verdad? Ya cuando la hija aparece embarazada, le dice, mija, ahora sé responsable, tienes que tener a tu hijo. Yo te voy a ayudar, pero tú eres la primera responsable de la vida de tu hijo. Sí. Hay veces que eso funciona, hay veces que no funciona, porque hay hijas que ya no escuchan nada de eso de sus padres. Más ahora que hay tanta intromisión del gobierno en una función tan fundamental y tan sagrada como es la de los padres de familia en la educación de los hijos. Sí. Padre, volviendo al tema específicamente de los tipos de anticonceptivos que hay uno que es el anticonceptivo que se les aplica a los hombres, que parece ser que hasta ahorita definitivo, que es la vasectomía. Bueno, esa es una intervención quirúrgica que consiste en cortar los conductos por los que van los espermas. Sí. Entonces sí, te cortan esos conductos y ya entonces se acaba. Sí. Sí. O a veces impiden la producción del esperma. Bueno, mira, moralmente, no hay derecho de acabar con una función saludable y muy importante en el ser humano. Ningún ser humano, ni hombre ni mujer. Como en la mujer, pues la ligadura de las trompas, sí, la salpingoclasia y ese tipo esas de operaciones cosas. definitivas. Sí, esas operaciones definitivas. Bueno, tú eres un hombre. Eres un hombre sexualmente activo. Eres un hombre maduro. De momento, quieres vivir tu vida sexual con toda libertad. Y de momento dices, pues aquí está la solución. Me quito el problema de una manera definitiva. Pero la vida tuya no se estanca al hacer esa operación. La vida tuya sigue adelante. Y tú sigues entrando a otras etapas de tu ciclo biológico. Y en otro momento dado de tu vida puedas necesitar concebir un hijo. Tu situación puede cambiar. A lo mejor ahorita andas de saltimbanqui, brincando de una mujer a otra o traicionando a tu esposa si tienes una o qué sé yo. Pero la vida cambia. La vida tuya cambia. Las circunstancias de vida son muy cambiantes. Todo cambia. Tú dices, ay, es que ya tengo 2 hijos, ya me voy a hacer yo la operación. Sí. ¿Y quién te asegura que tus 2 hijos van a llegar a la plenitud de su madurez y todo eso? Un accidente puede matarte a tus 2 hijos. En un solo golpe así, mira, te puede pasar. Y al rato tú estás rechinando los dientes porque dices, ay, ya no puedo. Y ya no puedo tener un hijo. Ahora quiero tener un hijo, pero ahora no puedo tener un hijo. ¿Cuántas veces haces decisiones de ese tipo por motivos equivocados? Por razones económicas. Dices, ay, no, pues yo prefiero no tener. Por razones egoístas. A mí me gusta mi libertad. Y yo no quiero tener la responsabilidad de un hijo para yo ser libre y disfrutar a mi esposo o a mi amante, lo que sea, sin la carga de llevar un hijo adelante. Entonces, las razones pueden ser válidas, pueden ser egoístas y muchas veces pueden ser equivocadas. Y éticamente no son aceptables porque estás dañándote tu cuerpo de manera permanente en una función y en un órgano que está saludable. Es decir, estás contraviniendo el proyecto de Dios para ti. El proyecto de Dios es que estés completo y que estés bien y que estés saludable y que seas feliz. Pero tú no te gusta ese camino porque implica esfuerzos, implica ascesis, implica sacrificios y prefieres otro camino más fácil. Bueno, tú vas a después sufrir las consecuencias de todo eso. Entonces, no se puede predicar sin más. Bueno, pues, como dicen a veces vulgarmente, pues cápate, ¿no? Sí. O esterilízate. Sí. No se puede hacer eso, porque vienen consecuencias más tarde o más temprano. Son decisiones definitivas que pueden afectar tu porvenir si las condiciones de tu vida cambian. Por supuesto. ¿Verdad? Y las condiciones de tu vida van a cambiar.
No es lo mismo un muchacho de 20 años con toda la energía y el impulso sexual brutal que, como te digo, se le cierra la cabeza y no es lo mismo que un hombre ya a los 40 años que ya piensa las cosas un poquito más, se espera que ya piense las cosas un poquito más, ¿verdad? O una muchacha a los 13, 14 años que está en su mera efervescencia de producción hormonal y todo eso, a una mujer ya madura de 30 años o de 40 años, o ya después de 50 años o más, ¿verdad? Porque este tema de la sexualidad, a veces más por los hábitos, está ahí presente hasta los 90, ¿sí? Hasta que te mueras. Sí. Hasta que te mueras. Más que nada por los hábitos, las estructuras mentales que se forman y se quedan ahí, y porque cierto placer, cierta gratificación física se sigue dando, tanto en el hombre como en la mujer, de diferentes maneras, ¿verdad? Por las estimulaciones claro. Las estimulaciones que se Entonces, dan. Definitivamente, bajo ninguna condición la Iglesia podría aprobar el tema del uso de los anticonceptivos, salvo la Iglesia ciertas condiciones. No debería de aprobar nunca el uso de los anticonceptivos. Si llámenme retrógrada, llámenme cerrado, llámenme como quieran, no me importa. No me importa cómo me llamen. Si, en primer lugar, si usáramos el principio de la ética del mal menor, del mal menor, de todos los métodos que hay, en primer lugar, hacer una selección. ¿Cuáles son realmente anticonceptivos? Vamos a decir que fuera el condón. Bueno, si se llegara a fabricar un condón que absolutamente no hiciera ningún daño a la mujer y que fuera 100% seguro, lo cual ninguno es 100% seguro, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, pues ese es un mal menor, es un mal menor, ¿verdad? De todas maneras hay errores, de todas maneras hay faltas, ¿verdad? Los otros, él dio, con los riesgos de salud que tiene para la señora. Los otros, la vasectomía, la salpingoclasia, con sus consecuencias irreversibles que después se pueden resentir en la vida de la persona. Los otros, los químicos, con la alteración de los funcionamientos naturales, saludables, regulares de la persona. Los que son antiabortivos, casi todos los químicos son antiabortivos. Por ejemplo, la píldora del día después, por decir una cosa. Más bien abortivos serían, ¿no? Son abortivos, son abortivos. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tendríamos que hacer una clasificación rigurosamente científica. No, ahí ha dado al tema que quería llegar. ¿No le parece que hace falta en la iglesia sacerdotes que estén de este lado del que estamos nosotros, sí, pero también con una revisión científica seria en sí, el terreno de la medicina, de la salud pública, sí, que pueda ofrecer un poco de luz? Tendríamos que contar con médicos, ginecólogos especializados en estos temas y que sean auténticamente católicos, y yo dijera, más todavía, que tengan una ética que se pueda defender racionalmente, una ética que esté basada en hechos, una ética que tenga en cuenta estadísticas de consecuencias y todas esas cosas para poder, y por supuesto en el aspecto científico, que sea un médico que pueda hacer una clasificación clara y segura de, entre todos los métodos llamados anticonceptivos, cuáles son abortivos o pueden funcionar como abortivos y cuáles son estrictamente anticonceptivos. Y cuáles son las consecuencias para la salud de las personas, y no solo para la salud física de las personas, sino para la salud en la relación. Fíjate una cosa tan simple, la intimidad sexual que se lleva brutalmente en muchas ocasiones, incluso en el matrimonio,
y que supuestamente debería de ser humana, requiere diálogo. Sí. Requiere diálogo, requiere de respeto del padre, de la madre o esposa, esposo, qué sé yo. Porque, mira, hay muchos casos. Hay personas que te llegan a la confesión y te dicen, yo me siento usada solamente, cosificada, claro. violada o violado solamente en el... Peor todavía, hay maridos y también hay mujeres que son los brutos con la señora, la tratan mal entre el día, la abusan verbalmente, algunos hasta la golpean. Sí. Y en la noche quieren tener sexo con ella. Quieren que les cumplas. Oyes. Y entonces la señora se niega y entonces se ponen bravos. Sí. Oyes, ¿qué te pasa? Sí. ¿Qué te pasa? La intimidad sexual requiere una vida de armonía entre la pareja para que sea exitosa, para que sea plena, para que sea completa. Entonces, debe de haber diálogo entre los esposos. Y el diálogo que no es solamente el diálogo verbal, el diálogo de acciones, el diálogo de signos, de gestos. El hombre que quiere tener sexo con su esposa, hombre, que no sea bruto, que entre el día pues se le acerque con gusto, que la trate bien, le tenga algunas consideraciones, le ayude en algunos trabajos y le hable bien para que de esa manera la disponga. Sí. La disponga ya en la noche o a la hora que ellos hagan su intimidad sexual, ¿verdad? Y ella esté contenta. Y ella también tenga el gusto, el deseo de hacerlo y tengan los dos plenitud en su experiencia sexual. Fíjate, hasta en eso, la vida sexual de algunas parejas, para una de las partes a veces es un sacrificio. Sí. Y a veces es una violación. Y a veces es un daño físico. Porque hay ocasiones en que se las lastima por alguna pequeña infección que tengan en la vagina o qué sé yo. Y entonces ellas se resisten y entonces el hombre se hace brutal. No, yo no les voy a enseñar a los esposos cómo van a vivir su vida íntima, pero sí les puedo decir qué cosas no deben hacer. Sí. En primer lugar, el respeto. Oyes, que ahora quiero hacerlo por atrás. Espérate. Así lo harás con las mujeres que son vendedoras de servicios sexuales. Tú les pagas y las usas como objetos, pero tu esposa, a ninguno debes usar como un objeto para tu placer sexual, pero menos a tu esposa, a nadie, pero menos a tu esposa. ¿Verdad? Entonces, no, que ahora sexo oral, que hay veces que la otra persona no está acostumbrada, tiene ciertos principios morales que no se lo permiten y entonces ellos las obligan. Y a veces una de las partes, por complacer a la otra, hace esas cosas. Pero eso al fin está degradando, está devalorando a la otra persona. Está negándole su valor de persona, su dignidad de persona. No, el sexo requiere delicadeza, requiere diálogo, requiere comprensión, requiere unidad en muchos otros aspectos de la vida. La intimidad sexual es un tipo de unidad física. Es una manera íntima de comunicación. Sí, también. Es una comunicación. Sí. Pero esa unidad tiene una plenitud cuando se complementa con todos estos otros mecanismos de unidad, de comunicación, de pertenencia, de darse y recibirse. Es un darse y recibirse, ¿no? Padre, usted no tiene redes sociales, pero basta con que usted abra Facebook, cualquier red social, y vea la enorme cantidad de memes, de fotos, de mensajes que denigran todo eso que usted está diciendo. No, bueno, pues es que me ha tronado en las manos. Yo he tenido casos de eso. Y que se promueve y que se bombardea a través de esos medios y que los jóvenes es lo que están recibiendo. Le voy a decir, hay infinidad de casos, de situaciones que uno ve en redes que se queda uno con la boca abierta de decir a ese nivel de barbarismo o de bestialidad hemos llegado como seres humanos. Cuando hay un artículo de Mario Vargas Llosa, que es un autor que a mí particularmente me gusta mucho, premio Nobel de literatura peruano, y escribe un artículo donde escribió un libro que es un conjunto de ensayos
que se llama La civilización del espectáculo. Y ahí habla precisamente de la banalización de la alta cultura y de la ridiculización que se ha hecho de muchos ámbitos de la vida que antes se tenían como elementos muy sagrados, muy sacros. Uno de ellos es la sexualidad. Y él dice, la sexualidad hoy en día se ha despojado de todo erotismo y de todo ambiente que promueva el romanticismo, el amor. Se ha despojado de humanidad. Exactamente. Se ha despojado de humanidad. Por eso, una inquietud mía es, ¿dónde hemos perdido nuestra humanidad? Y no te lo digo solo de la sexualidad y de las prácticas sexuales, no. De muchas cosas, prácticas médicas, prácticas a veces docentes, prácticas a veces religiosas, donde se ha despojado esas prácticas, esos servicios de la humanidad, ¿verdad? Mira, ¿cuáles son los problemas graves que enfrentamos? Primero, disociación de la sexualidad de su función primariamente productiva. No es su única función, ya lo sabemos eso. Pero sí, naturalmente, la función primaria de la intimidad sexual es procreativa. Es procreativa, es la reproducción de la raza, de la especie, ¿verdad? Pero viene lo otro. No es solamente la vida que se procrea, es el cuidado, la protección de esa vida que se ha procreado. Y la intimidad sexual de los padres de familia ayuda a asegurar que la vida del niño que se ha concebido se proteja, se nutra, se rodee de todas las circunstancias que le ayuden a florecer. Sigue siendo la vida. De hecho, se trata de la vida, siempre de la vida. Mira, es la vida de la mujer que ahí se prolonga en el hijo que concibe. Sí. Es la vida del hombre que ahí se trasciende y se prolonga en la vida del hijo que concibe. Es la vida del hijo que se protege, que se nutre, que se ayuda a crecer, a madurar, que se lleva a plenitud. Es la vida de la sociedad, es la vida de la humanidad. Se trata de la vida. Y se ha banalizado todo eso. Se ha banalizado porque ahora la sexualidad se vive disociada de su función procreativa, disociada de su función protectora de la vida, disociada de la humanidad porque se vive brutalmente, animalmente. Se vive sin la responsabilidad, sin la conciencia, sin la decisión libre de las partes, sin el respeto de las partes. Entonces, no, tenemos que corregir muchos elementos en este tema de la práctica sexual. Ahí en alguna ocasión escuché un médico que no sé qué tanto sea una leyenda urbana, un mito, en realidad sea cierto, pero parece ser que este médico comentaba que en el sector público, de salud pública en México, a los hospitales se les, vamos a decir, presionaba, por no decir obligaba, a que pusieran un número considerable de dispositivos DIU o de implantes o de estos métodos anticonceptivos como una política pública. Sí. Para control de la natalidad. Precisamente es lo que te digo. Es lo que te digo. Vivimos en la sociedad de producción y consumo. Si tenemos una capacidad de producción masiva de bienes de consumo y acabamos con la población, ¿quién va a consumir? ¿Quién va a consumir? Al otro lado, tenemos una sobrepoblación y no tenemos la suficiente capacidad de producir los bienes de consumo, entonces nos van a morir de hambre. Tenemos problemas. Tenemos problemas. Entonces, ¿qué? Tenemos que lograr el equilibrio. Mira, Aristóteles tenía mucha razón y tiene mucha validez ahora. Sí. En muchas cosas, en muchas cosas. El equilibrio, el punto medio, el punto medio, tendremos que lograrlo. Por ejemplo, si aquí el punto medio se entendiera como cero crecimiento de la tasa de población, cero crecimiento. Son una pareja de un hombre y una mujer, pues hay que procrear un hombre y una mujer, dos hijos, un hijo y una hija. Sí. O simplemente dos,
Alguno tendrá 2 hijas, otro tendrá 2 hijos, etc. Cuidado. ¿Por qué razón? Porque tienes que tener también un equilibrio entre los que mueren y los que nacen discapacitados para procrear, y todos esos elementos, todas esas variables de la estadística de la población, Sí. se deben considerar. Parece ser que la misma naturaleza tiene sus sistemas de regulación poblacional, natural. Mira, fíjate. Catástrofes. Digo, no estoy de ninguna manera considerando que eso sea algo positivo, pero la misma naturaleza tiene una especie de regulación de la tasa de natalidad el mismo virus que es el COVID, que cuántas personas no mató y fue una verdadera tragedia, pero eso es parte de una evolución. Fíjate que sí hay formas naturales de regular muchas cosas. Sin embargo, no hay que olvidar que hay especies que tienen capacidad de reproducirse al 10 o al 50 o al 100% más de lo que son. Sencillamente piensa en las plantas. Sí. Una semilla de maíz, ¿cuántas plantas de maíz puede producir? Sí. Y si esas plantas de maíz... Y la producción es exponencial porque cada semillita puede... Exacto. Entonces, sí, nosotros podemos contar con esos mecanismos. Las pestes, hay gente que hasta piensa que las guerras son un mecanismo de control de la explosión de la población. Sí. Las guerras es un método bárbaro. Brutal. Es un método brutal y es al final un tremendo negocio. Sí. Es un tremendo negocio, porque siempre en las guerras hay elementos egoístas de los países que están ocultos y que a veces son tan descarados que hasta los dicen, ¿no? Ninguno de esos métodos podemos usar. Nosotros tenemos que usar nuestra capacidad humana, que no es solamente la capacidad racional como tal, sino los derivados de la capacidad racional, como es la capacidad ética. El ser humano es un animal ético por naturaleza, porque el ser ético es un derivado directo de su capacidad racional y es un mandato primario de la vida. Fíjate lo que son las cosas. La conservación y el florecimiento de la vida es un derecho natural de todo ser vivo, no solamente del ser humano. Ahora nosotros tenemos que vivirlo humanamente. Humanamente tenemos que vivirlo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Vamos a implantar en la sociedad las leyes de la naturaleza sin más? No, porque estamos olvidando una cosa muy importante, que en la sociedad humana hay un elemento de más que trae consigo muchos otros derivados directos, como es la inteligencia racional, de la cual tenemos un entendimiento racional de la ética, un entendimiento y una práctica racional del amor, una capacidad de diálogo como parte también de esa dinámica del amor. Tenemos una ley, ¿verdad? que está aquí o está en nuestro corazón, como tú quieras decirlo, ¿verdad? Entonces, no podemos implantar la ley de la selva en la sociedad civil, en la sociedad humana, porque la sociedad humana tiene un plus y es su capacidad racional, de la cual se deriva su capacidad ética o su responsabilidad ética más bien. Sí. Y se derivan muchas otras cosas, como es el organizar una sociedad en que se pueda vivir humanamente, incluida la sexualidad. No renunciamos a la práctica sexual, ni la condenamos en sí misma, porque somos también seres animales y tenemos el impulso y es nuestro mecanismo de reproducción y sobrevivencia y lo demás que tú quieras. Es algo santo y bueno y noble y justo y saludable y limpio, ¿verdad? Pero hay que vivirlo así, humanamente. Ni lo podemos condenar sin más, ni lo podemos vivir como una bestia, ¿verdad? Tenemos que vivirlo humanamente. Padre, volviendo al rol tan delicado que los papás tienen de educar y de orientar a sus hijos
respecto a este aspecto que es la sexualidad. ¿Cómo tendría que ser ese contacto o ese encuentro que tienen que deben de tener los papás con los hijos respecto a esta materia de los métodos de se tendría que hablar específicamente mira, el papá o la mamá? Hay veces que suponemos que los lazos de comunicación, los lazos afectivos, emocionales de los hijos y los padres, son naturales y son obligatorios. Pero hay muchos factores que nos estorban. Por ejemplo, si tú tienes un padre que por su trabajo o por sus adicciones o por su falta de formación o por sus hábitos de conducta está alejado de ti, o es brutal, o es ausente, o tiene miedo a abordar ciertos temas contigo, que eres su hijo, o sencillamente está fallando en eso, es ignorante y no puede porque no sabe, ¿verdad? Bueno, entonces los lazos de confianza, los lazos emocionales, como para que el hijo se abra a preguntarle al papá cosas delicadas, cosas difíciles, no se dan. Esos lazos no son automáticos. Hay que gestionarlos, ¿no? Hay que trabajarlos. El padre y la madre de familia deben trabajar desde que sus niños nacen, desde que sus niños están de capacidad de oírlos, de verlos, de todo. Deben fomentar la confianza, deben fomentar la comunicación, deben fortalecer los lazos de diálogo, deben crear y fortalecer los lazos emocionales para resistir los momentos difíciles. Sí. La relación padres e hijos tiene muchos momentos difíciles. Cada que el padre le niega algo al hijo que el hijo considera importante para él. A veces cosas triviales para el padre, pero cosas importantes para el hijo. Mira una cosa tan simple. Si el hijo se encariña con un pajarito, con un perrito, con un gatito. Una mascota. Con una mascota. Hay veces que los padres son brutales y regañan al niño porque anda abrazando el gatito o porque anda... Espérate, busca otros caminos. Esta relación de apertura, de diálogo, de comunicación, de ayuda, es esta apertura emocional, el quererse por los dos lados, el fortalecimiento de estos lazos es trabajo de todos los días. Es trabajo sobre todo de los padres de familia, porque ellos son los que echan a perder esos lazos con sus actitudes equivocadas de disciplina y de todas esas cosas. Por eso yo a los padres de familia les digo, miren, la violencia nunca. La coerción, raras veces. El convencimiento y el diálogo, siempre. Y el amor. Convencimiento, diálogo, amor, escucha, eso diario. Eso es lo que deben practicar para poder hablar de estos temas. Ahora nos encontramos con el fenómeno de que una muchachita de 12 años que empieza a menstruar, de 13 años, qué sé yo, no se atreve a decirle a nadie que está menstruando. Y por supuesto la mamá no le dice. Y tal vez cuando empieza a menstruar es cuando empieza a tirar los calzones o a lavarlos ella misma porque le da vergüenza que la mamá los lave. Pero a veces se asustan, a veces se quedan sin saber qué hacer. A veces, sobre todo, son inconscientes de que ya pueden ser mamás. Pero ahí también es falta de sensibilidad de la mamá para identificar que ya su hija no es una niña y que está en un proceso de cambio. Es falta para tener el acercamiento. Es falta de comunicación, es falta de observación, es falta de cuidado, es falta de lazos emocionales, es falta de muchas cosas. Simplemente las mamás pueden detectar cuando su hija empezó a menstruar. Sí. Al golpe lo pueden detectar ellas porque ellas ya tienen la experiencia de cómo es eso y cómo se sienten y lo que pasa y todo. Sin embargo, hay mamás que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están ausentes de la vida de sus hijos. Están ausentes. El trabajo les absorbe, los problemas, mil cosas. Y a veces sus egoísmos. Sí. Porque andan en muchas mangueras de cosas sociales y cosas acá. Y no le dan importancia a la presencia cercana con sus hijos.
Padre, vamos, si gusta, cerrando este espacio, generando una especie de conclusión general sobre el tema de los anticonceptivos. Decíamos entonces que no es lo natural y que requiere pues el ser humano una educación y una disciplina en cuanto a su práctica sexual. Sí. Mira, yo diría una cosa, nosotros seres humanos, como somos sujetos que tendemos a objetivar todo y a manipular todo y a ponerlo a nuestro servicio a veces egoístamente, ¿verdad? Incluida la naturaleza. Sí. Quisiéramos cambiarle toda la naturaleza, sus leyes, por supuesto, sus medios ambientes físicos. Y bueno, lo que hacemos es ensuciarla y perjudicarla y todas esas cosas. Bueno, tal vez haya algunas instancias en las que el medio ambiente físico resulta beneficiado con la intervención de los seres humanos. Sí las hay, ¿verdad? Pero mucho cuidado cuando queremos incidir en todo lo que se refiere a la naturaleza humana. Mucho cuidado, mucho cuidado. No estoy diciendo que no debemos incidir. Por ejemplo, es una incidencia cuando queremos curar una enfermedad. Acabar con algún virus también. Sí, definitivamente tenemos que incidir, tenemos que manipular ciertos factores externos o, si tú quieres, de la misma persona, ¿verdad? Para sanarla. Extirparle un cáncer, inyectarle tales químicos, darle unos pastillas para que duerma, qué sé yo, ¿verdad? Pero cuidado con una intervención que es meramente comercial, egoísta y que viene a trastornar cosas saludables, positivas de la naturaleza humana. Fíjate, hemos cometido errores garrafales. Te estoy hablando incluso de la eugenesia. ¿Cuántos programas se implementaron aquí en Estados Unidos, allá con Hitler, en Alemania, en Rusia, qué sé yo, que para producir seres humanos de primera calidad? Que antes se entendían los güeritos de ojos azules. Bueno, ya ahorita hay programas de hijos a la carta. Bueno, sigue esa idea. ¿Y cuántos errores y cuánta destrucción de vida ha causado todo eso? Entonces, cuidado. Es que queremos enseñarle el Padre Nuestro al cura. Queremos enseñarle a Dios cómo tiene que ser el proyecto humano. Ya no respetamos el proyecto, el plan de Dios para el ser humano, sino queremos nosotros imponer nuestro propio proyecto del ser humano, nuestro propio plan acerca de lo que debe ser el ser humano, aún físicamente. Y lamentablemente siempre nos vamos con la finta, nos quedamos con las características exteriores, las características meramente físicas, en fin, nos quedamos con cosas así meramente superficiales y siempre fracasamos, ¿verdad? Entonces, yo diría como resumen de este tema, no hagamos cosas, no practiquemos cosas de las que luego nos estamos arrepintiendo, ¿verdad? Por A o por B o por C. Te esterilizas, ¿verdad? Te puedes arrepentir de eso. Empiezas a tomar anticonceptivos, dañas tu funcionamiento normal, hormonal y ovulatorio y lo que tú quieras, ¿no? Dañas tu capacidad mental. Lamentablemente todos estos cambios producen un cambio en tu capacidad mental y te deshumanizas. No, yo diría, hay que vivir la sexualidad humanamente, cada uno en su estado. Si tú eres un casado, vive humanamente tu sexualidad con tu esposa. Si tú eres un hombre soltero, vive tu castidad de soltero para que no dañes a nadie. Fíjate cuántos daños causamos con una sexualidad mal llevada. Engaños amorosos, embarazos no deseados, mujeres violadas, violencia,
matanza de niños por los abortos, todas esas cosas. ¿Cuál es la necesidad de estar haciendo eso por no vivir una sexualidad humana? ¿Ah? Yo con eso terminaría esta plática que hemos tenido ahora. Por no tener también el autocontrol de gobernar esos impulsos vitales que... Fíjate una cosa, el ser humano muchas veces actúa de una manera contradictoria. El trabajo más importante de un ser humano es el dominio de sí mismo, para que pueda dirigirse a los objetivos que realmente sean inteligentes, lo que él quiere, ¿verdad? Ese es el trabajo más importante. Pero nos pasamos nosotros la vida queriendo dominar a otros, queriendo dominar la naturaleza, queriendo dominar a la esposa, queriendo dominar a los hijos y arrogándonos a nosotros derechos absurdos que no existen. Es que este es mi hijo, yo tengo derecho de hacer con él lo que yo quiera. Cálmate, no es que esta es mi esposa, es que por eso eres mía y vas a hacer lo que... No, espérate, no es propiedad privada tuya, no es una cosa. Entonces, cometemos muchos errores y ahí están los resultados. Enfermedades venéreas, muchas de ellas incurables, algunas mortales si no te cuidas, si no te atiendes, ¿verdad? Problemas emocionales por los engaños amorosos, por los violencia con los raptos, violencia no solamente que la violaste, sino que a veces las golpean, las amenazan, las asustan, ¿verdad? O ellas a ellos, porque ahora se usa también que hay mujeres que violan jovencitos, niños, etcétera, trata de blancas, todo ese tipo de cosas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo creo que la práctica sexual es uno de los aspectos de nuestra vida en donde más hemos perdido nuestra humanidad. ¿Dónde perdimos nuestra humanidad? En la práctica sexual. Ok. Pues les agradecemos a todos ustedes que nos sigan, que nos escuchen. Los invitamos a seguirnos cada semana. Un gusto para todos ustedes. Los invitamos también a que nos dejen sus comentarios ahí abajo. Cualquier también sugerencia de tema, pues la estaremos considerando. ¿Alguna otra cosa, padre? Si no, pues... Agradezco a las personas que nos aguantan tanto tiempo. Tenemos un buen público de gente en Nueva York que nos escucha ahí en la Gran Manzana y que cada semana nos dejan ahí sus comentarios. Les agradecemos. Y a los que nos siguen en México y nos escuchan, pues muchísimas gracias. Y a todos ustedes los invitamos al siguiente episodio. Gracias, saludos. Gracias a todos.